Eh, si yo analizara, no sé, una función y la función, el límite existiera, y la Mm. función evaluada en ese punto no son distintas al límite, yo lo Sí. redefiniría. Yo podría calcular la derivada en ese punto. Si vos lo redefinís a la función, sí, porque vuelve a ser continua. Obviamente, igual creo que también hay que analizar, creo, el límite, ¿cómo se dice? La derivada Sí, lateral o tendrían algo que así. analizar el ¿Cómo límite sería? de la derivada lateral, digamos, ¿no? Sí, tal cual. Es decir, Ah, para sí. ponerlo esto en palabras, ¿no? En valorcitos, cosa de que nos entendamos. Vos calculaste el límite. Estoy poniendo un ejemplo al azar. Cuando x tiende a 2 de la función y te dio 5. Pero la función en el punto vale otra cosa. Vale 1, para decirte algo, no sé. Bien, entonces acá tenés una discontinuidad, o en todo caso no está definida, suponete. Suponete que no está definida, que suele ser lo más normal. Tenés una discontinuidad que podés evitar, y eso se evita volviendo a redefinir una función, una f asterisco, tal que en 2 valga 5. Entonces, como tal, ahora tu función es continua. Antes no era continua, ¿bien? Antes no era continua, así que como no era continua, no era derivable tampoco. Porque ustedes ya vieron el teorema de continuidad-derivabilidad. Entonces, ya de entrada, como no era continua, no era derivable. Y ahí terminaba la historia. El tema es que vos ahora me la redefiniste. Entonces, ahora es continua, pero yo no sé si es derivable, porque recuerden que la continuidad no me implica derivabilidad. ¿Bien? Entonces, ahora es continua, pero tengo que ver, hay que ver, bueno, un pero un poco exagerado, pero tengo que ver que sea derivable. Entonces, ahí me tengo que ir a analizar el límite cuando x tiende a 2 de la derivada. ¿Bien? Y me tengo que asegurar que sea igual también a la derivada en 2. ¿Esto se cumple? Bueno, hay que ver si se cumple, hay que analizar límites laterales, que estos existan, que estos coincidan. Hay un montón de requisitos de por medio, ¿no? Y que eso sea igualado a la derivada, evaluada en el punto. Y si esto se cumple, entonces ahora sí es derivable. Esto ya lo estamos analizando, ojo, quizás acá tendría que haberlo escrito, lo estamos analizando con la nueva función redefinida, es decir, con el asterisco. Ya no estoy trabajando más con mi vieja función, ahora tengo que trabajar con la renovada, ¿no? La que volviste a definir. Con esa tengo que trabajar la derivada y fijarme si es derivada. ¿Se ve? Disculpe, profesor, sé que se me cortó bastante. No sé si me podría explicar ahí donde redefinió. De vuelta, Ah, sí, sí, no hay por drama. favor. Eh, Básicamente lo que dije es esto, ¿no? Ahora vos la redefiniste y ahora es continua. Pero el hecho de que sea continua no te asegura que sea derivable. Entonces, tenés que analizar los límites de tu función redefinida, o sea, de tu f asterisco, lo voy a dejar marcado con color porque me parece crucial, y tenés que fijarte que esos límites laterales existan, coincidan, es decir, que exista el límite general de esta función y que a su vez ese valor de ese límite sea igual a la función evaluada en el punto, que era como veíamos continuidad antes, ¿no? Solo que ahora, en vez de analizar esa continuidad sobre una función normal, la estás evaluando sobre la derivada de la función que tenés. No sé si se te volvió a caer el internet o si quedó claro, o ninguna de las dos. No, quedó correcta, profe. Sí, sí. Muchísimas gracias. Bueno, si no, ya me explicar, es complicado todo el internet. Yo también lo sufro, así que. Pero está bueno, ¿no? Hay que tener cuidado. Si no es continuo, ya me zafo y digo que no es derivable. Pero si es continuo, me lo tengo que pensar dos veces. Un caminito un poco más largo. Vale. Bueno, esto lo voy a dejar porque como forma parte de. Bien. Profe, Sí, te disculpe, no escucho. sé si yo terminé de explicar.
Sí, yo terminé. Estoy haciendo cuadritos nomás. Ah, bueno. Capaz esto ya se lo preguntaron, pero ¿cómo sé cuándo me conviene derivar por regla y cuándo por definición? Siempre por regla. No hay mucho más que acotar. Claro, pero por ejemplo, Eh, en un caso sí, que no diga, y por ejemplo, hay un punto que es el 2 del trabajo 5 en el que te decía sí. que tenías que definir, pero en algunos creo que eran por regla y otros que hicieron algo así. Entonces, A ver. yo apliqué por regla, pero por las dudas. ¿No hay Ah, alguno? es verdad, y la definición cuando sea necesaria. Claro. Sí, no sé eso por qué lo pusieron. Para mí esto es de trampitas nomás. Ah, no, ¿sabes por qué lo pusieron? Cuando se refiere por definición, es por los últimos puntos. ¿Viste que en el O y en el P tenés funciones por partes? Entonces, ahí hay que hacer una distinción, ¿eh? Ojo, ahí no le vayamos a pipiar. Fíjate que en el inciso O y en el inciso P ahí es donde tenés que ver por definición, porque vos primero tenés que calcular la derivada, ¿no? Y ustedes ya vieron, o sea, para ver la derivada, la primera regla más fácil para ver si la función tiene derivada es darse cuenta si no es continua. Porque si no es continua la función, ya de entrada fuiste, digamos, no tenés derivada. Entonces, siempre en las funciones por partes, en el punto de quiebre, es decir, el punto donde cambia la forma de la función, que por ejemplo en el inciso O es en x igual a menos 3, vos podés analizar qué pasa para los x menor estricto que 3 y para los x mayor estrictos que menos 3. Creo que dije 3 antes, y era menos 3. Bueno, se entiende, en el punto de quiebre. Vos analizás esos intervalos aparte sin considerar el menos 3 y podés calcular su derivada normalmente porque es una función continua, se pueden aplicar reglas de derivación. Es decir, que te va a quedar, lo voy a dejar escrito por las dudas porque de todas formas estoy hablando mucho y escribiendo poco. Vamos a hacer el inciso, ¿no? F de x, te da que es x más 2 y que la otra es x más 2 al cuadrado menos 4. Uy, qué chueco me quedó. Bueno, eso para escribir a las apuradas. Si x es menor o igual que menos 3, ¿por qué estamos con los 3 tan chuecos hoy? No sé. Y el otro si el x es mayor que menos 3. Ahí está. Lo escribo porque si no hablo mucho en el aire y siento que los pierdo. Conclusión. Vos sabés que si analizás los x menor estrictos que este valor, te queda esta función, es una recta, no tiene ningún drama, y podés usar reglas de derivación de toda la vida. Digamos, porque son funciones que no tienen problema. Entonces analizo y la derivada de esto vos ya sabés que es 1. Pero esto es válido solamente si el x es menor estricto que menos 3. Y después analizás para los mayores. Ahora vemos el igual. Si nos vamos a los mayores, te queda esta forma de la función y de nuevo la volvés a derivar usando las reglitas de derivación. Es decir, que te va a quedar esto. ¿Bien? Si el x es mayor que menos 3. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa en x igual a 3? Y acá es donde entra la definición que te dice el ejercicio. ¿Y en x igual a menos 3 qué pasa? Bueno, para poder analizar qué pasa en x igual a menos 3, hay que hacer dos cosas. La primera es fijarse si la función es continua. La primera es fijarse si la función es continua, porque si no es continua ya está, no tiene derivada en x igual a menos 3 Profe, y el perdón que le resultado... interrumpa. Sí, te escucho. Dejó de compartir. Sí, me pareció. No sé por qué. Sí, se salió en un momento. Sí, debo Ahora haberle sí. dado en el rojito sin querer. Perdón, ¿eh? No, está bien. ¿Qué estás diciendo? Ah, bueno, porque si te da que no es continua en x igual a menos 3, ya está, te olvidas de todo y decís, bueno, mi resultado final es este. Y ya está, en x igual a menos 3 no es continua, así que no tiene derivada. La derivada final es esta. Y por eso te está diciendo el ejercicio que es por definición. Ahora, suponete que vos analizás a la función, te da que es continua, ahí tenés que hacer más cosas. Tenés que evaluar el límite de la derivada, tenés que ver cuánto vale la derivada en el punto, ver si esas dos cosas coinciden y recién ahí terminar de declarar que la función es derivable en x igual a 3 o no. Ah, no, mira, me está echando solo. Claro. Bueno,
Conclusión. No sé qué le pasa, me cierra el compartir pantalla solo, no sé por qué. Así que conclusión, eso es lo que hay que analizar. Veamos si la función es continua en el punto. Bien, entonces, si analizo, vamos a poner analizo continuidad, ¿no? Porque si no, estamos diciendo todo muy bien. Analizo continuidad en x igual a menos 3. Bueno, ¿cuánto es el límite si x tiende a menos 3 por izquierda de la función? Si tiendo por izquierda, significa que estoy tomando los valores más chicos, es decir, que estoy en esta opción. Y si acá tiendo por menos 3, esto me va a dar menos 1. Bueno, y si tiendo por derecha, ¿qué pasa? Si tiendo por derecha, voy a estar en los mayores, así que voy a estar en este. Esto me va a dar 1 menos 4, me va a dar menos 3. ¿Bien? Me va a dar menos 3. O sea que ya de entrada los límites laterales son distintos. ¿Bien? Entonces, no existe límite de cuando x tiende a menos 3 de la función. No existe límite, y bueno, entonces ya de entrada la función no es continua. Entonces, como f de x no, ¿bien? No es continua en x igual a 3, ya puedo decir que no tiene derivada, por teorema de continuidad, derivabilidad. En x igual a menos 3, no existe f', o sea, la derivada, en menos 3. Y te queda como resultado, bueno, esto lo pones como resultado final acá abajo. Bien, por lo tanto, vamos a hacer bien los puntitos, por lo tanto, esto. Voy a hacer acá para no volver a escribir todo. Se queda así. ¿Bien? Y ahí termina el ejercicio. Si te hubiese dado que era continua, tenías que analizar si la derivada existía mediante lo que te dije antes. Si no, quedaba ahí. Igual vos solamente me preguntaste a qué se refería por definición y me puse a resolver el ejercicio. Pero bueno, por las dudas, digamos, porque nunca está de más. Eso sí quedó claro. No, profe, está bien. Sí, quedó claro. Entonces, cuando tengo funciones por partes así y las resuelvo calculando todo lo que serían los límites, lo estoy haciendo por definición. Claro, por definición. También hay que calcular, también se le dice calcular por definición usando el límite, que era lo que usábamos en el TP4. Bien, eso también es válido. El tema es que no tiene punto meterse en tanto embrollo, salvo que a vos el ejercicio del parcial te diga, calculame la derivada por definición usando límites, ahí sí, ándate a eso. Si no, quédate con esto. O sea, usar reglas de derivación siempre y ponete quisquillosa cuando tengas funciones por partes y tengas estos puntos conflictivos. Digamos, nosotros cuando calculamos derivada, siempre tenemos que hacer un previo análisis de la función si es continua o no. Porque ya si no es continua nos tiene que hacer ruido y nos tiene que quedar claro que la derivada no nos va a quedar bonita, o sea, no nos va a quedar una función más y ya está. ¿Bien? Así que sí, por eso hace referencia a que no... ¿Cómo es? A que use la definición. Buenísimo, profe, ya entendí. Gracias. Ahora tengo que esperar porque me estoy quedando sin batería y tengo que ir a buscar el cargador. Así que bánquenme un minuto. Bien, ahí vuelvo. Chicos, buenos días. Ya que Nayara hizo un cortecito. ¿Me escuchan? Sí, profe. Hola, profe, sí, te escuchamos. Sí, les comento una cuestión que me quedó pendiente de responderles el miércoles del parcial. Pero les hago una pregunta que no tiene nada que ver con el parcial, ¿no? ¿Saben que me costó un montón entrar al aula y ahora escucho una radio, pero no la puedo sacar? No, soy yo, Marta. ¿Cómo? Soy yo porque yo estaba transmitiendo música, por eso. Perdón, yo pensé, pues, porque vos sabés que tuve, no sé, no podía entrar. No sé qué le pasa. Y pensé que algo estaba funcionando mal. Bueno, No, nada. entrar no sé. Ay, no sabría. No, estuve como 15 minutos. El otro día me pasó algo parecido. No sé qué problema tenía. Bueno,
No importa. El tema del parcial, querían responderle. El otro día me preguntaron. El parcial va a ser primero un cuestionario. Y ahora me voy. Y bueno. Primero un cuestionario. El cuestionario va a ser de 1 hora, 4 preguntas. Sí, que tampoco me veo. Ay, no odio esto. Bueno, les decía, un cuestionario de 4 preguntas, 1 hora, que se va a aprobar con el 60% de las respuestas bien hechas. Y bueno, cuando finalice el cuestionario van a tener el puntaje de si 60 o menos. Si menos de 60, el cuestionario está desaprobado y no pueden realizar la tarea escrita. Si el cuestionario lo aprobaron, pasan a realizar la tarea escrita. La tarea escrita va a consistir en 3 ejercicios y bueno, y se aprueba con 60 puntos sobre 100. Para hacer la tarea escrita van a tener 1 hora 45. 3 ejercicios. ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta acerca del parcial escrito. Sí, ¿Ya sabe cuántas preguntas van a hacer en el escrito? sí, acabo de decirlo, 3. Ah, bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Genial. Bueno, yo sí tengo una pregunta para Sí, profe, Nayara. perdón, Sí. estaba muteado. No lo podía desmutear. Tengo una compañera que no puede cursar, o sea, no se pudo sumar hoy y que no aprobó el cuestionario que se hizo la semana pasada. Ajá. Ella directamente no puede rendir, ¿no? Sí, ¿por qué no? Puede rendir tranquilamente. ¿Sí? Ah, ok. No, porque teníamos la duda esa de que si no había aprobado el cuestionario la semana pasada no podía hacer el parcial. No. El tema, a ver, los cuestionarios, esto fuera de los exámenes parciales, estos cuestionarios que se hizo, bueno, yo no me puedo, bueno, qué mal que hoy esto, los cuestionarios, como por ejemplo, ese de límite y continuidad, los cuestionarios que están extras de los exámenes parciales, son cuestionarios que el objetivo es básicamente que ustedes mantengan la materia al día y que tengan una idea de cómo pueden llegar a ser los cuestionarios de el parcial. Además, los alumnos que tengan en los parciales nota de promoción tienen que tener aprobados esos cuestionarios, como por ejemplo el de la otra semana, la promoción. Los que no promocionan tienen que hacer los cuestionarios, tienen que tenerlos hechos, es requisito hacerlos. Si alguien no lo hizo y tiene aprobados los parciales, cuando llegue el final del cuatrimestre, vemos. ¿Qué vemos? Vemos las notas, vemos la trayectoria. Y si es necesario, les tomamos otro cuestionario referido al tema que no hicieron. No poder hacer la tarea escrita tiene que ver con el cuestionario del parcial. Con ese sí. Vos el miércoles rinden el examen parcial. El examen parcial, 2 instancias. Primera instancia, cuestionario. Si desaprueban el cuestionario, no pueden rendir la tarea escrita y desaprobaron el examen parcial. Eso. Tal vez por ahí vino la confusión. Me imagino. No lo sé. Perfecto, me quedó clarísimo, profe. Gracias. Genial. Buenísimo. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta respecto al tema del parcial, yo tengo una pregunta para Nayara. Porque, como ya saben, y lo he dicho varias veces, re aburrido es escucharme decir lo mismo, pero bueno. Tengo una pregunta. Nayara, con respecto al tema de las en x igual a 3, del ejercicio que estás explicando, ¿no? Profe, Profe. recién Nayara se fue. Ah, Puso en el chat, ahí vuelvo. ahí acabo de verlo.
Bueno, espero que vuelva. No, y ahora estoy mirando bien. Tengo re malo y con esto, ¿eh? Se me va y vuelve la imagen. Analizo continuidad. Ah, ya entendí. El límite para X tendiendo a -3 por izquierda de Ya f estoy, de Marta, X. no sé si había una consulta. Perdón, tuve que sentarme un No, minutito. no, no, ya está, ya está. Ya te estaba hablando y me dijeron a los chicos que te había sido porque yo no había visto de vuelta. Qué mañana que tengo, fatal. Bueno, fatal, viste, yo entro para que no me voy a conectar, me agarró un estrés. Bueno, tampoco es para tanto, estás vos, pero me molestan estas cosas viste que no sabes por qué, que tenés dificultad, que no podés entrar, me remolestan. No, nada, ahí estoy mirando bien. Analizo continuidad, está bien. El límite para que genera -3 por izquierda de f de x, ahí estaría bueno en el parcial que pusieran la expresión de f de x, ¿no? -3 por izquierda de f de x en -1, o sea que pusieran es igual al límite para x tendiendo -3 por izquierda Sí. de x más 2, es nada, como para que les quede claro, ¿viste? Porque por ahí en el parcial no lo ponen, y va a haber una notita que diga, no sé, que esté incompleto o que parte de f de x o una cosa así. O sea, que esté lo más completo posible el parcial, lo más completo posible. Igual ahí van a tener una notita de que tienen que escribir todos los pasos de cada procedimiento. Cuanto más completo esté, mejor. Bueno, en este Tal cual. caso no es continua, no existe... Ok, perfecto. No, nada, había visto mal, había visto por partecitas, sí, había visto mal. Pregunto porque he visto en algunos lados que cuando tienen que calcular, ponele que sea una función que -3 es continua. Entonces tienen que calcular derivadas laterales por definición. ¿Sí? Hola. Sí, profe. Ok. Eso lo tienen claro, Sí. si no le decimos a Nayara que les explique uno donde tengan que hacerlo. Si alguien no lo tiene claro, se lo decimos. Sí, de hecho, la duda venía porque una chica había consultado en ese punto, en el 2, decía cuándo usábamos definición y cuándo usábamos reglas de derivadas. Y bueno, ahí le agarré este Nayara, ejemplo porque fue el primero que encontré. dale, ¿por qué no tenés a mano? Yo sé que vos tenés todo hecho. ¿Por qué no les explicás alguna donde analicen la continuidad ahí en el punto de quiebre, que sea continua y tengan que calcular las derivadas laterales por definición? ¿Por qué no les explicás alguno? Si es que no se los explicaste hasta ahora. No, de hecho este lo habíamos visto recién y bueno, justo después llegaste vos, así que estamos a tiempo. Bueno, dale, buscate uno y hacéselo para que no les quede duda, así ya saben. Chicos, ahí les escribo en el chat lo del parcial. Bien, bueno, de hecho en realidad el ejemplo más clásico que podemos ver para lo que les comentaba Marta recién es de la función valor absoluto. Bien, ese es un clásico, de hecho es el que está en el punto Q. Y bueno, ya que hicimos toda esta resolución del O, vamos a hacer este. Que parece un ejemplo, es bastante sencillo, pero bueno, de hecho ustedes vean que en el primer ejercicio de este TP, les decía, bueno, digan para qué valores la función es continua, para cuál era derivable, y precisamente el tercer inciso ese era una función valor absoluto donde les daba que era continua en el punto, pero no era derivable. ¿Bien? Entonces, eso lo vimos gráficamente. Vamos a ver cómo lo hacemos, si lo hacemos con cuentitas, digamos, que nos vienen re bien para este caso, en el cual vamos a analizar esta continuidad de la función, nos va a dar que es continua, pero no podemos asegurar que sea derivable en el punto de quiebre, así que vamos a tener que analizar los límites laterales de la derivada. Entonces, bueno, esto es una función valor absoluto, ya sabemos que va a ser x menos 3,
si los x son mayor o iguales que 3. ¿Bien? Y que va a ser igual a menos, entre paréntesis, x menos 3, si los x son menores que 3. ¿Bien? Entonces, de nuevo, veamos si es continua primero, antes de arrancar. Ya sabemos que para los x mayores estrictos que 3 va a ser continua en todo su dominio, para los x menores también, y en el punto de quiebre vamos a ver qué pasa con la función. Esto yo lo estoy diciendo al aire, pero ustedes lo tienen que escribir, ¿bien? Entonces tienen que decir si es continua, ¿bien? En 3 abierto, ¿no? 3 abierto a infinito, porque ¿bien? Esto lo terminan de completar ustedes. Porque esto. Y va a ser lo mismo, es continua en menos infinito a 3 abierto, porque Y eso lo siguen ustedes. Entonces, ¿y en x igual a 3 qué pasa? Bueno, en x igual a 3 vamos a analizar los límites. Nos vamos a venir acá abajo. El límite cuando x tiende a 3 por derecha de la función, lo vamos a dejar completito, vamos a escribir que es igual a decir el límite cuando x tiende a 3 por derecha, es tomar la función que vale para los x mayores que 3, que es x menos 3, bien, y esto es igual a 0, hago lo mismo, pero con el límite cuando x tiende a 3 por izquierda de la función, va a ser igual a el límite cuando x tiende a 3 de la otra definición, que va a corresponder, es decir, de menos x menos 3, que también nos va a dar 0. Bien, entonces de acá podemos concluir que el límite cuando x tiende a 3 de la función es igual a 0. Analizamos el límite, ahora analizamos cuánto vale la función en 3. Si estamos parados en 3, significa que corresponde a esta expresión de la función, ¿bien? Y nos va a dar 0, es decir, que esto va a ser igual a 3 menos 3, y es decir, que va a ser 0. Por lo tanto, como el límite cuando x tiende a 3 de la función es igual a la función evaluada en 3, podemos concluir que f de x es continua, ¿bien? Es continua en x igual a 3. Bueno. O sea, básicamente sabemos, esto ya lo sabíamos nosotros de entrada, ya sé que lo teníamos todo re claro, pero hay que dejar constancia de por qué es así. Y esta es la forma de dejar declarado, por decirlo de alguna forma, que es continua. Ahora, nosotros nos pidieron calcular la derivada, y todavía nos falta un buen tramo. Entonces, una vez que me sé todo esto, que ya lo dije, que ya lo escribí y toda la cuestión, me voy a calcular la derivada. Vamos a calcular la derivada para todos los valores de x, excepto el 3, y después vamos a ver qué pasa. ¿Bien? Perdón, Entonces, Nayara, te interrumpo un segundito nada más. Chicos ¿sí? y chicas, si tienen una función valor absoluto, se sabe que la función valor absoluto es continua en todo su dominio. O sea que si reconocen cuáles son las funciones continuas en todo su dominio, esto que acaba de hacerles Nayara no tendrían por qué hacerlo. O sea, no está mal que lo hagan, obviamente, pero digo, es un paso que se pueden evitar. Las funciones estas, valor absoluto, cuando las escriben definidas por partes, son en realidad funciones polinómicas que se definen de una manera de determinado valor de x a la izquierda, de determinado valor de x a la derecha, y las funciones polinómicas saben que son funciones continuas. Y saben también que la función valor absoluto es continua, más allá de que no haya propiedad específica para la función valor absoluto. O sea, todo esto que hizo Nayara está perfecto, y es lo que deberían hacer si analizan la continuidad, pero también se lo podrían ahorrar. Repito, para que no quede duda. Si lo hacen está perfecto, y si no lo hacen también está perfecto.
irían directamente al cálculo de las derivadas laterales. Por cuestiones de tiempo, digo. Eso, nada, simple comentario. No es obligación de hacer esto que hizo Nayara. No es obligación. Si lo hacen, está bien. ¿Listo? Bueno, sí, tal cual. O sea, en realidad yo, si hubiese estado resolviendo otro ejercicio y me encontraba con esto, habría dicho lo mismo. El continuo por propiedad. Me puse a hacer todo esto, que, bueno, ya Marta explicó al respecto, por el hecho de que es una función por partes y yo estaba trayéndolo ya de antes cuando analizamos esta de acá, que esto también era una función por partes, entonces agarré la valor absoluto y la desarmé en una función por partes para analizar esto de qué pasa en el punto de quiebre, que no me puedo adelantar y decir que es derivable y demás. Bien. Sí, no, está Nosotros perfecto. Aparte viene bien repasito, ¿viste? No, viene perfecto. Buenísimo. No, yo para aclararle al compañero que él también podría haber dicho eso, podría haber dicho que era continuo y seguir con la derivada y ya está. Perdón, estoy leyendo el chat. Por definición, valor absoluto no es continua, simple. En la definición de valor absoluto, ¿dice que la función valor absoluto es una función continua? Por definición. Por propiedad o por teorema, no sé cómo ustedes lo tienen, por propiedad, o lo estoy escribiendo en el chat, o teorema de funciones continuas, no existe propiedad para la función valor absoluto. Fíjense esto que acabo de escribírselo, fíjense en la teoría. En la teoría tiene una propiedad que dice, las siguientes funciones, son continuas en todo su dominio. No dice valor absoluto. Fíjense en ese detalle. Entonces, una función valor absoluto, para justificar por propiedad que es continua, lo que tienen que hacer es lo que hizo Nayara. Escribir la función definida por partes, en este caso, a la izquierda de 3, fíjense, es una función polinómica o lineal, como quieran mirarla, a la derecha de 3, no estoy hablando de 3, a la derecha de 3 también, entonces, las funciones polinómicas son funciones continuas. No hay ninguna propiedad que te diga que la función valor absoluto es continua. Lo que dije es, uno ya sabe. Para justificarlo tenés que escribirlo así, como lo escribió Nayara, definida por partes y concentrarte en el tema de que en cada una de sus partes, en los intervalos de abiertos, son funciones polinómicas y que las funciones polinómicas son continuas en todo su dominio. Nada complicado, vayan a ver esa propiedad que la tienen escrita. Eso. Bueno. Bien. Eso es todo. Bueno, entonces, sigamos, ¿no? De manera similar como habíamos hecho con este ejercicio de acá arriba, dijimos, bueno, vamos a hacer la derivada para todos los valores de x menos el punto de quiebre, y después vamos a analizarla, y después habíamos analizado la continuidad. Bueno, no, como nos había dado que no era continua, dijimos que no existía y ya estaba, ¿bien? Pero acá nos dio que sí es continua en el punto de quiebre. Entonces vamos a tener que analizar los límites laterales en ese punto. Entonces, vamos a dejar escrita cómo es la derivada, y ¿cómo se dice? En los x que excluyen al 3, y ahí vamos a analizar el tema de la derivada por límites laterales, la vamos a dejar para el final. Conclusión, si miramos esto y solamente nos detenemos a ver qué pasa con los x mayores que 3, mayor estricto, vemos que la derivada va a ser la derivada de esta parte de la función y que va a ser igual a 1. ¿Bien? No es una derivada muy complicada. Si x es mayor estricto que 3. ¿Bien? Y si me pongo en el otro lado, ahí me va a quedar lo mismo, pero con un menos adelante, ¿no? Así que me va a quedar menos 1. Si x es menor que 3, menor estricto. Ahora vamos a analizar qué pasa en x igual a 3. Entonces, ¿existe h'3? Y lo voy a poner con un signo de pregunta. Bien, como para que quede bien claro de que no lo sabemos aún. Bueno, vamos a analizar entonces los límites laterales.
¿Cómo lo analizamos? Y es lo mismo, solo que hay que, en vez de poner la función, como haríamos normalmente, tenemos que... en realidad hay varias formas de hacerlo. Podríamos directamente decir que la función, el límite, calcularlo así, cuando tiene por derecha de f' de x, o podríamos calcularlo por definición a la derivada. ¿Cómo sería eso? Y eso sería que esto, bien, lo voy a volver a escribir acá abajo, el límite cuando x tiende a 3 por derecha de la derivada, hay dos formas de hacerlo. Una forma es que, digamos, le puse f de x es h, perdón chicos, es la costumbre. Bendita costumbre de ponerle la f a todo y después todo se confunde. Ay, sí, a mí también me pasa. Parece que las H funciones solamente prima. se llaman F. F para todas, a mí también. F para todo. Sí. Bueno, bien. Podemos poner directamente que el límite cuando x tiende a 3 por derecha es para los x que son mayores que 3. Así que directamente yo podría decir que esto es 1. Porque ya lo analicé acá arriba. Fíjense que este es el límite cuando x tiende, no cuando es igual. ¿Bien? Recordemos muchas veces eso para que nos quede claro. Entonces yo podría decir, bueno, tengo que ver cuánto va a valer la función a medida que yo me aproximo por los x mayores que 3. Y yo ya eso lo tengo escrito acá arriba, por eso la escribí primero la función. La otra forma sería, o que lo calcule como sería normalmente, digamos, haría que el límite cuando x tiende a 3 por derecha de la f' de x, y dale con la f, ya voy a crecer, y voy a ser peor, de la h' de x, es igual al límite cuando x tiende a 3, de nuevo por derecha, de h de x menos h en 3 sobre x menos 3. ¿Bien? Básicamente estaremos calculando el límite por definición. Bien. Entonces, obviamente esta es la forma más fácil, ¿no? Ya nos dimos cuenta que es 1 y ya está. Pero bueno, qué sé yo, esto es como quieran. Ustedes ya saben que esto evaluado en 3, la función valor absoluto evaluada en 3, esto vale 0. Acá va a corresponder x menos 3 porque estamos con los x mayores que 3 por estar tendiendo por derecha. Es decir, que acá nos va a quedar el límite cuando x tiende a 3 por derecha de x menos 3 sobre x menos 3. Ahí está, estoy chiquitito porque me queda poco fácil. Pero bueno, fíjense esto, ¿no? Esto valía 0 y esto era igual a x menos 3 porque estoy con los x mayores que 3. Este se te cancela con este porque son iguales, o sea, es una división de un polinomio con otro que te da 1 y llegas a que te da 1. O sea, que es lo mismo que acá. Son dos formas de calcular la derivada lateral. ¿Bien? Obviamente. Perdón, Nayara, te pregunto porque el límite para x tendiendo a 3 por derecha de la derivada, ¿eso por qué? Para analizar si existe en el punto. ¿Cómo? O sea, la idea es ver si la derivada existe en x igual a 3, entonces analizamos los laterales. Los límites laterales de la derivada. Ajá. Y lo que hiciste, donde pusiste O... Es otra forma, digamos. No, la pregunta es, ¿eso es el límite h' de x por izquierda? ¿O esto que escribiste después del igual es la derivada lateral derecha? Lo que pregunto es, lo que veo es que en ningún momento escribiste la derivada lateral derecha. A mí me parece que lo que hiciste, lo que estoy diciendo, lo hiciste después del O. Ah, claro, entiendo. Vos estás Porque diciendo eso que en que realidad hiciste, acá iría eso la es derivada. h' de x. Ese límite para x tendiendo a 3 por derecha está de más. Claro, entiendo lo ¿No? que me estás diciendo. Sí, Eso está de más, ¿verdad? sí. Sí. Entonces esta sería la derivada lateral derecha. Derecha,
de A la derecha de 3. 3, digamos. Sí, a la derecha de 3. Ahí está. Sí. Te pregunto por lo primero que hiciste, porque no tengo el registro de haberlo visto. Esto, de que para justificar la existencia de la derivada en este punto, por ejemplo, en 3, ¿no? Sí. No tengo el registro de que se haga esto, de que se calcule el límite. No tengo ese registro. No digo que está mal, ¿eh? Digo que no tengo la No, qué sé yo. fundamentación. Si el límite de la... Claro. Yo acá tengo cuál es el valor de la derivada a la izquierda de 3 y cuál es el valor de la derivada a la derecha de 3. Si ese límite existe, quiere decir que las derivadas laterales existen, de acuerdo a lo que vos pusiste. Repito, Nayara, no digo que esté mal, digo que no sé el fundamento porque no lo vi en ninguna bibliografía. No sé si en los apuntes teóricos lo tienen. Eso es lo que no sé. Los chicos y las chicas que leyeron el apunte teórico sabrán decirme si lo tienen o no. Sí, o sea, yo el análisis pasa que cuando vos evaluás la derivada de la función fuera del punto problemático, al final terminás teniendo una función nueva, digamos, tiene un nombre Sí. especial porque se le dice derivada, pero termina siendo una función que se puede analizar como cualquier otra. Sí, Por eso sí, lo por puse así. supuesto. Pero entonces, esa h', que sí, tenés toda la razón del mundo, es una función nueva. Lo que yo estoy analizando es simplemente si existe el límite en 3 o no. La pregunta es, si existe el límite de esa función, ¿eso significa que existe la función ahí en x igual a 3? Esa es la pregunta, eso es lo que no me está cerrando. ¿Me entendés lo que te digo? Ponele que no sea h', que la llame g de x. Y que esa g de x, al margen de ser la derivada, la evalúo como una g, la analizo como una g de x, que está definida como -1 a la izquierda de 3 y como 1 a la derecha de 3. Si yo quiero saber si existe la función g de x en 3, analizo los límites, límite por izquierda, límite por derecha. Si el límite existe, ¿eso quiere decir que existe la función? Porque No, podría claro, existir el límite y podría no existir la función. ¿Verdad? claro, Eso tal es cual. lo que no me está cerrando, ¿eh? Te pregunto porque no Claro. me cierra. Y no sé si está en el apunte teórico y no lo vi, esa forma de analizarlo. A ver, yo sé que estamos sobre el parcial y pueden algunos pensar, bueno, la viene a complicar. No, lo que no quiero es que haya un problema en el parcial, lo escriban de esta manera, no puedan justificarlo y que tengan mal el ejercicio. ¿Se entiende? Eso es lo que quiero, que quede bien claro la forma de analizarlo. Qué está bien y qué no se va a considerar bien. Ahí estoy apuntando. ¿Está? Bien. Sí, Entonces, o sea, yo creo que sería mejor quedarse con la forma del apunte por las dudas para no confundir a los chicos. y sí, y para no correr el riesgo, viste, de que lo escriban así y de que uno les ponga que está mal y que haya un problemita. O sea, o esta forma como vos la escribiste o utilizando la otra definición, ¿no? Bien. Cualquiera de las dos. Pero a ver, entonces, para ponernos de acuerdo en este caso, lo que está haciendo Nayara, sabemos que la derivada a la izquierda de 3 se define como una constante igual a -1. A la derecha de 3 se define como otra constante, es constante igual a 1. Ahora, en 3, ¿existe la derivada de la función esa h o no existe? ¿Cómo sé si existe? ¿Cómo lo analizo? Bueno, calculo derivadas laterales por definición. Por definición, estamos hablando del límite del cociente incremental. Si
las derivadas laterales son iguales, entonces la función h es derivable en x igual a 3 y su derivada vale tanto, lo que te dé, las laterales. Si las derivadas laterales son distintas, entonces no es derivable la función en ese punto y listo. Y eso es todo. ¿Alguna duda? Bien. Entonces, hagamos un rebobinado. Sí, sí, Damos sí. una vuelta para Sí, atrás. pasemos el limpio. Hacemos el limpio. Y bueno, por eso borré y reescribí un poquito. Bien, llegué hasta acá y bueno, hicimos la pregunta, ¿existe H' en 3? Bueno, analiza derivadas laterales. Para no hacernos lío, vamos a usar directamente lo que nos dice el apunte, ¿bien? El apunte de Petco, cosa de que estemos todos en sintonía con la misma forma de resolver. Y lo vamos a hacer calculando las derivadas laterales que se calculan por definición precisamente, ¿bien? Si calculamos la derivada lateral por derecha, calculamos el límite con x tendiendo por derecha. Entonces, lo calculamos de esta manera, bien, por definición. Esto te daba 0, porque es la función evaluada en 3, y ya vimos antes que eso daba 0, así que por eso lo pasé un poco por encima. La expresión que corresponde a h de x para los x mayores que 3, que corresponden a esta tendencia del límite, la expresión para eso es x menos 3, que por eso lo reemplacé, se me canceló con esta división de polinomios, me quedó igual a 1. ¿Bien? Es más, si quisiéramos ser un poquito más formales, esto podría ser escrito como el límite cuando x tiende a 3 por derecha, de 1, porque es lo que me dio esta división de polinomios, y que por ende es igual a 1. ¿Bien? Esa es la derivada lateral por derecha. Veamos la izquierda. La izquierda, creo que el apunte también la simbolizaba así, poniéndole el más o el menos. No estoy segura, Sí, pero bueno. sí, así, sí. Acá de nuevo hacemos la misma historia. Fíjense que va a ser lo mismo, solo que lo único que me va a cambiar va a ser la expresión de h de x, porque ahora estoy analizando la otra parte de la función que es por izquierda. De nuevo esto te da 0. Y acá te va a quedar el límite cuando x tiende a 3 por izquierda de menos x menos 3. ¿Bien? De nuevo, esa es la forma de la función que corresponde. Esto se te va a cancelar con esto, así que te va a quedar límite cuando x tiende a 3 por izquierda de menos 1, y esto en total es menos 1, ¿no? Entonces, ¿cómo terminamos esto? ¿Cómo? H' lateral derecha en 3 es distinta de H' lateral izquierda en 3, bien, podemos decir que no existe H' en 3. ¿Bien? Es decir, la función no tiene derivada en ese punto. Eso era lo que tenían en el primer ejercicio, cuando tenían la función valor absoluto, tenían que analizar gráficamente si existía la derivada, decían, bueno, no existe porque ahí no tenía, no coincidían las derivadas laterales. Acá lo estamos viendo de nuevo, pero con cuentas. Antes lo habíamos visto en el gráfico, ¿no? Entonces, ¿cuál es la derivada final de este ejercicio? Es esta, y para x igual a 3 no está definida. ¿Bien? Y ahí termina el ejercicio. Entonces, fíjense los dos casos distintos que tenemos. Una cosa es el primero, el que vimos al inicio, donde directamente te daba que no era continua en el punto, entonces ya está, te deshacías del problema. Y el tema es cuando tenemos estos casos donde se puede complejizar un poco, que te da que es continua en el punto de quiebre, pero que después analizás las derivadas laterales y te dan distintas, por ende no existe la derivada. ¿Bien? ¿Qué pasó si daban iguales? Y bueno, sí existía en ese caso. ¿Bien? Ahí podíamos llegar a la conclusión que sí existía. Pero bueno. Nayara, permíteme compartir, por favor, un momentito del apunte, porque quiero dejarles, Sí, quiero que vean dónde lo tienen, porque lo tienen. Sí, estaba por acá. Bueno, obviamente está más adelante. Página... Acá.
Este es, ¿no? ¿Encontraste? Espera, ahora lo estoy mirando en este momento. No puedo. Ahí está. Ahí está, definición de derivadas laterales. O sea, lo tienen en el apunte, chicos. Inclusive ahí, ejemplos, donde es derivable la función valor absoluto de qué. Lo tienen en el apunte. Bien. ¿Sí? Esa es la forma en que se va a analizar, como lo hizo Nayara recién. Ahí lo tienen escrito. Tienen ejemplos en el apunte, tienen montonazo de cosas. Nada, eso, para que quede clarísimo, que no haya dudas. Tal cual. No, está bárbaro. Bueno, fíjense que tienen dos formas de calcular la derivada lateral, con H o con X. Yo en el caso del ejemplo que les puse, calculé de esta forma. Podrían haber usado esto si querían. Lo Sí, gusta cada cualquiera uno. de las dos está bien. Y bueno, fíjense que el análisis que hace acá es prácticamente el ejemplo que yo les di, solamente que no usa la función valor absoluto desplazada, sino la común, Sí. centrada en cero. Pero es lo mismo, les da que los límites no son iguales. Y bueno, esta es la forma de la derivada, que es muy parecida a lo que nos queda a nosotros, solo que con un desplazamiento. ¿Bien? Bueno, nada, para mostrar, para que vean que lo tienen en el apunte, ¿viste? Que lo tienen escrito, tienen ejemplo. Pueden repasar de ahí si quieren. Bueno, en lo que queda ahora, como ustedes deciden, chicos, no sé si quedaron dudas respecto a esto, pregunten, y si no, pueden preguntar de otra cosa, ¿eh? Están libres de preguntar. No entiendo lo que dicen en el chat. En los casos de Una valor pregunta. absoluto o funciones trigonométricas. ¿Cómo? Lo usaríamos ¿Usamos? para decir qué cosa. Que no se puede derivar la función. No entiendo. O sea, ¿qué cosa usaríamos para decir que no se puede hacer todo eso que decís? Creo que por ahí viene el drama. ¿O te referís a las derivadas laterales, creo? No tengo idea. Bien. Ah, Creo que si yo no entendí mal lo que pregunta, está diciendo que en los casos que tengamos valor absoluto o funciones trigonométricas, habría que ver el caso, usaríamos lo de las derivadas laterales para decir que no se puede derivar la función, o si se podría utilizar para algún otro caso. No sé por qué las funciones trigonométricas, no entiendo. No, eso no terminé de casarlo bien, pero sí, o sea, básicamente sí, usamos la definición de las derivadas laterales para ver si la función es derivable en el punto que te interesa o no. ¿Bien? O sea, básicamente, Nayara, mostrar la función H, por favor. La H cuando la abriste, la mostraste definida por parte. O cualquier otra. Esta, o a la misma que está en el apunte, viste que decía ejercicio. Mostrarles esa del apunte, que no está resuelto, que decía ejercicio, ejemplo. No, más abajo, más Esta, abajo. Esta. O sea, la pregunta creo que apunta a, me parece, no sé, si no es así, díganme. ¿Cuándo usar derivadas laterales? Y que las derivadas laterales es por definición, es la única forma. Derivadas laterales, ¿cómo se calculan? Por definición. ¿Cuándo se usan? Ajá. ¿Cuándo se usan? Cuando tenés funciones definidas por partes, como la que hizo Nayara en el ejemplo que dio, o por ejemplo como esta que está mostrando. Por ejemplo, esta función definida por partes. Para las x estrictamente menores que 1, calculás la derivada por regla de derivación. La derivada para x menor que 1 es 2x. Para las x mayores que 1,
por regla de derivación. La derivada a la derecha de 1 es 3. Y en 1, ¿qué hago? Bueno, una de las cosas que puedo hacer es analizar para saber si la función f es continua o no. Si no es continua en 1, ya está. Decís que como no es continua, no es derivable. Si es continua en 1, no te dice nada respecto a si es derivable o no. No te da información respecto a la derivabilidad. Entonces, si es continua en 1, para saber si existe la derivada, ¿qué tenés que hacer en x igual a 1? Tenés que recurrir a calcular las derivadas laterales que se calculan por definición. Eso. ¿Preguntas? Atención con este tipo de funciones. Estas funciones son candidatas, no estoy diciendo se toman en los exámenes parciales, digo, son candidatas a los exámenes parciales, finales o lo que sea. Son candidatas. ¿Por qué son candidatas? Porque ahí uno evalúa si saben calcular una derivada por regla de derivación, más allá de que esto es re simple, a la izquierda y uno de la derecha. Bueno, no importa, podría ser una función más compleja. Ahí se evalúa si saben las reglas de derivación, si saben cómo analizar en el punto de quiebre, si saben la definición de derivadas laterales y si saben que si las derivadas laterales son iguales, entonces es derivable la función y si no, no. Varias cosas se analizan en este tipo de funciones, son candidatas. Che, ¿qué pasó? Yo no escucho nada, todo el mundo se quedó. No, para mí los chicos se tomaron un recreo. Para estar muy callados. Se quedaron mudos. Y dije, ay Dios mío, ¿qué estás diciendo? Me quiero matar. Quedaron traumados con las derivadas. No sé, me llama la atención, no dicen, no se escucha nada, silencio total. Nada en el chat. Bueno, están, que se los ve. Capaz que están procesando todavía lo que Puede ser, procesando la información. Vos seguís, Nayara, ¿verdad? Sí. ¿Seguís vos? ¿Haces corrido, haces horario corrido de 9 a 11? Debe correr, claro, como en los locales. Sí, claro. No, Sí, no, sí, sí. no Sí, no sabía era si le cubrías todo el horario a las chicas o si la mitad no sabía cómo era. Ay, Y qué encima lindo. Alicia que entraba ahora justo tuvo un drama ahí, me dijo, así que menos mal dice que me cubrís porque Ah, se le iba a complicarse. mira vos. ¿Cómo está de su tema de lo que le picó la cucaracha? No sabía que las cucarachas pican. La garrapata. ¡Ah, garrapata! Sí, la garrapata. Eso. La cucaracha, la garrapata. No, Claro. eso ya sería demasiado. Por favor, no. La garrapata. Ya sería mucho. No lo toleraría. Ay, yo no sé por qué me quedé con la idea de una cucaracha. Se ve porque me preocupan las cucarachas que entran por debajo de la puerta de mi casa, ¿viste? No tengo forma, che. Y son En una verano. Ay, son un asco. Las garrapatas. Por eso hablaba de esos animalitos. Claro. Claro.
¿Cómo está eso que decía que le había agarrado como una reacción alérgica?